Bienvenidos a Mente Urbana Podcast, un podcast donde nos repensamos y nos cuestionamos las relaciones, las amistades, la mentalidad, los desafíos, los desaciertos y todas las cosas positivas también que nos ocurren en la vida y sobre todo conocernos a nosotros mismos. Otro episodio más junto a ustedes y más que agradecida por tenerlos aquí porque son parte de esto y siguen apoyando cada uno de los episodios, siguen conectando con cada uno de los temas que traemos a la mesa. Gracias por ser y gracias por estar. Y hoy tenemos un tema que es maravilloso, pero a la vez bastante difícil de digerir. Y es el tema de las infidelidades. Pero es el tema que más me piden en consulta, en live. Y es que es una realidad en la vida de muchas personas. No sé cuál es la estadística de cuántas personas en el mundo han experimentado alguna vez en su vida una infidelidad, pero definitivamente muy alta debe ser. Vamos a empezar definiendo lo que es la infidelidad, ¿verdad? O cómo de una forma errónea algunas personas pueden definir la infidelidad. Una de las cosas que yo comienzo a explicarle a mis pacientes o a cualquier persona que me esté planteando este tema es que la infidelidad se define según quién la vive, la padece y la siente. Me explico. La infidelidad es romper con ese vínculo, con ese acuerdo de ser honesta, de ser honesto, de ser claro, de ser preciso con cualquier información importante en la vida de esa relación, atado a un otro que no pertenece al vínculo. Me explico. Para algunas personas, infidelidad es llevar a cabo un acto físico, o sea, sexual con otra persona. Sin embargo, para otra persona, infidelidad puede ser que tu pareja mantuvo conversaciones a través de redes sociales o a través de aplicaciones de citas con una persona a través de un tiempo prolongado, unos meses, unos días, un año, una semana. ¿Por qué quiero hablar de esto y por qué lo trato de explicar? Y es que el tema de infidelidad, a veces pensamos que ser infiel es acostarte con otra persona, tener relaciones con otra persona, y no necesariamente, porque lo define quien lo está padeciendo. Y si esta persona entiende que dentro de su límite, dentro de su mirada de constructo de pareja y lo que espera en una relación, por ejemplo, desde el vínculo de lo que es honestidad, de lo que es sinceridad, de lo que es la confianza como el pilar de la confianza como tal en una relación, pues este pilar, si de alguna manera se falta al pilar de la confianza, para esta persona, para esta mujer o para este hombre o para cualquier persona que lo esté viviendo, puede considerarse como infidelidad. Entonces, por eso tantas personas en el día a día están, de alguna manera, tienen que relacionarse con el tema de infidelidad. Vamos a ir hablando de qué genera la infidelidad en una persona. Yo le explico de esta manera. La infidelidad va directamente al hígado, al alma. O sea, destruye, sacude, genera una inseguridad en la persona, trastoca la autoestima, la seguridad, la dignidad. Lo estruja todo. O sea, esa persona que vive la infidelidad se repiensa, se pregunta una y otra vez qué no hizo, qué faltó, por qué no cumplió las expectativas de esa otra persona. Se cuestiona, se acusa, se siente culpable. Incluso se trastoca cómo se relaciona con los demás desde el tema de vergüenza, porque esta persona también puede afrontar lo que es que aquellos sepan lo que se está viviendo a través de la infidelidad, que los demás sepan lo que me está ocurriendo. Cómo yo le digo a las personas que me fueron infiel y de repente que voy a seguir con esta persona. Eso es uno de los planteamientos más difíciles en mujeres que llegan a terapia. Se preguntan cómo yo manejo una infidelidad si yo me quiero dar la oportunidad de continuar con esta persona. Y antes de ir a ese punto de si te quedas, si te vas o qué haces en el tema de la infidelidad, hay algo que quiero explicar. ¿Qué es lo que vive a nivel emocional y físico la persona que le son infiel, ¿verdad? Esta persona transita o puede transitar distintas emociones. Tristeza, rabia, coraje, rencor, inseguridad, miedo,
sentido de abandono, muchísima ansiedad. O sea, si ya la persona padecía de ansiedad, el nivel de ansiedad que va a vivir se va a activar de una forma. Entonces, esta persona vive un trauma. Yo explico la infidelidad como un trauma en la persona que la vive. ¿Por qué un trauma? Porque cuando vivimos las secuelas de un trauma, el cuerpo lo resiente, igual la mente. Por lo tanto, a nivel emocional uno se va a sentir bien mal, porque hay como una sacudida, o sea, dolor de cabeza, temblores, dolor abdominal, dolor en la espalda baja, dolor en la boca del estómago, te puede dar gastritis, entre muchas otras cosas que puedes estar experimentando a nivel fisiológico por vivir una infidelidad. A nivel emocional, tristeza que te lleve a transitar lo que es la depresión o sentimientos de mucha ira, de mucho coraje, que son emociones que pueden transitar en un proceso de infidelidad, entre otras muchas. ¿Por qué trato de explicar esto? Es que el tema de infidelidad no se puede tomar tan sencillo, porque la realidad es que no es sencillo. Es un tema que sacude a la persona que lo vive. Y en temas de pareja, cuando una de las partes es infiel y quiere recuperar esa relación o quiere recuperar a esa otra persona, lo que se vive en estas dos personas también es bastante complejo. Yo acostumbro mucho en terapia a trabajar las infidelidades, ¿verdad? Es una de las áreas que más trabajo en terapia. Y trato de explicarle a estas dos personas que llegan a consulta varias cosas que son importantes antes de decidir si te quedas o te vas. Te explico. Lo primero que yo recomiendo es el espacio de tiempo. Y cuando hablo de espacio, no necesariamente estoy hablando de que cada uno se vaya por su lado, porque eso no es una decisión que yo tomo, sino una decisión que toman esas dos personas. Cuando hablo de espacio es que si tú estás viviendo algo bien doloroso, una sacudida emocional, en esas primeras 24 horas es casi imposible que tú tengas una decisión, que tú puedas tomar una decisión de una manera asertiva para tu bienestar. Posiblemente en ese momento que estás transitando la infidelidad, estás conectando con el miedo, que se activó, estás conectando con la inseguridad y con el abandono. Por lo tanto, cuando tú te miras desde ahí, las primeras 24 o 48 horas, tú vas a decidir desde esas tres áreas. Eso no es sano, eso no te hace bien y eso no te va a dar la respuesta que posiblemente tú necesitas para tu vida. Entonces yo hablo de, vamos a pausar y conecta con lo que estás sintiendo, con las emociones que llegan después de una infidelidad, conecta con el trauma, o sea, con el dolor que estás experimentando, para que de ahí tú puedas decidir qué puedes, o sea, qué necesitas sanar, cuánto te ha dolido eso, y tú puedas escoger, ok, me veo yo perdonando a esta persona y construyendo una nueva relación, me veo yo perdonando a esta persona y me decido, me voy, me marcho de aquí, o tengo que transitar dejarme de esta persona y transitar por mucho tiempo un proceso de sanación porque no siento que puedo perdonar a la persona ahora. O sea, hay demasiadas alternativas. No siempre uno se queda y no siempre el que se queda es porque perdonó. Eso hay que tenerlo muy claro. Hay mucha gente que se queda en relaciones porque entiende que no tiene opción. Entiende que está obligada o entiende que está obligado a mantenerse o a quedarse ahí desde el constructo de relación de pareja. Sin embargo, hay mucha gente que se queda en relaciones viviendo infidelidades y nunca recuperan la relación de pareja, o sea, nunca reconstruyen ese vínculo, sino es que deciden quedarse por el miedo a irse. Y no hay nada más triste que quedarte en un lugar por miedo a partir. Porque cuando tú te quedas por miedo a irte, tú vas a sufrir mucho. Tú no te vas a sentir bien contigo, tu autoestima tú no la vas a poder trabajar, tu dignidad va a seguir lacerada y vas a ser una persona infeliz. Entonces, cuando tú decides mirar tus necesidades y tú dices, esta persona que yo escogí en mi vida, esta persona que yo amo tanto, que quiero tanto, de repente, pues me fue infiel. Pero ¿qué yo necesito hacer para yo estar bien, para yo gestionar mis emociones y para yo tomar una decisión que sea en beneficio a lo que yo necesito, pero también lo que necesita el sistema, que es la relación de pareja? Entonces no es tan fácil moverse desde las infidelidades. Una de las cosas que me preguntan es como que hay
una moda ahora con decir las microinfidelidades. Siguen siendo infidelidades. Lo que sucede es, o según la persona que lo vea, pero las microinfidelidades le llaman muchas veces a esta infidelidad que no se da el contacto físico. O sea, estas personas no se encontraron, estas personas no intimaron a nivel sexual. Sin embargo, sí se da conversaciones por mucho tiempo, sí mantienen un vínculo en secreto por mucho tiempo, o sea, mantienen una conexión, algún tipo de relación a través del teléfono, a través del FaceTime y de otras formas. Sin embargo, le llaman micro porque tal vez no se encontraron a nivel físico o no intimaron a nivel sexual. Entonces ahí le llaman las micro. No necesariamente duelen menos. Esa es otra de las preguntas que me hacen. Por ser una microinfidelidad, no me va a doler mucho, no necesariamente. Tenemos que entender que el receptor, o sea, quien vive la infidelidad, es quien determina cuánto le va a doler. Atado a su persona, a lo que ha vivido antes, a sus heridas, a sus recursos emocionales que también ayudan mucho o te afectan más en el proceso de sanar, a su grupo de apoyo. Hay personas que cuentan con tribu, con personas vitaminas, pero hay otras personas que no cuentan con otras personas. Entonces es más terrible el proceso de sanar. De acuerdo a dónde está la persona, si está expuesta, si es una persona, no sé, una figura pública, etcétera. Todo lo que envuelve también para esta persona la infidelidad en su vida. O sea, según las infidelidades no únicamente trastoca a la persona, muchas veces puede trastocar algo más de esa persona. Entonces, esto es importante saber y entender para poder ponerse los zapatos desde la empatía en lo que está viviendo una persona desde la infidelidad y cómo le duele a esta persona. Algo que también me preguntan es como que si es normal que una persona que vive infidelidad tenga pensamientos recurrentes sobre la infidelidad. Definitivo. Dentro del trauma, como yo les dije, la infidelidad yo la considero un trauma porque cuando lo trabajo con pacientes, así yo lo atiendo, como un trauma. Y los traumas generan muchos pensamientos intrusivos, repetitivos, consistentes que persisten y molestan. Porque la persona está repitiendo la experiencia que le afectó y vuelve una y otra vez atado a esa inseguridad, a eso que se despertó. Y si esto lo vinculamos a heridas previas, pues claro que se vuelve todo un caos. Así que la infidelidad es un proceso, o sea, es un proceso bien difícil en la vida de quien lo vive. Va a depender según pues sus herramientas, sus recursos, qué decide hacer, qué quiere hacer. Pero mi recomendación principal es que antes de decidir si perdonas o te quedas, primero hagas un filtro sobre tus necesidades. ¿Qué estás necesitando tú para manejarte? ¿Qué estás necesitando tú sanar? Luego de esto, que puedas mirarte con esa persona si tú quieres darte esa oportunidad de perdonar a esa persona y de quedarte en esa relación. Y por último, es que si tú decides quedarte en una relación y perdonar una infidelidad, esa relación no va a funcionar si no lo trabajan de la mano en sanar y reconstruir una nueva relación. Si ustedes se quieren quedar con la relación que tenían antes, eso no va a funcionar. Tiene que haber un trabajo consciente de estas dos personas para sanar y para moverse. Y la persona que fue infiel, o sea, su participación activa desde la compasión, desde la empatía, desde el entendimiento y desde la asertividad va a ser muy necesaria en el proceso de sanar. O sea, que ese acompañamiento esté presente ahí, esa paciencia. Desarrollar paciencia es una virtud y es bien difícil. Las personas quieren que los demás superen lo que no les duele a ellos. Pero cuando te toca a ti, quieres paciencia. Cuando te lo hacen a ti, esperas eso. Pero cuando eres tú que se lo haces a otra persona, esperas que esa persona se olvide de lo que le pasó y no puede ser así. Porque lo que duele se queda ahí por un tiempo. Entonces se necesita de esa paciencia, de esa empatía, de ese entendimiento y de ese interés por estar en esa relación y reconstruirla para convertirla en una mucho más profunda y más sólida. Así que continuaré luego hablando del tema de infidelidad, que yo sé que es un tema que tiene muchos subtemas y podemos seguir hablando por ahí
un poco de cada área que es tan importante y es tan interesante. El tema de la infidelidad es un mundo bien interesante. Hay personas que me han preguntado, ¿los hombres tienen la tendencia a ser infieles? Eso podría ser un tema de un próximo podcast para yo explicarlo a nivel biológico, a nivel social y a nivel psicológico. Sí o sí no. Ahí se los voy a dejar, porque sí me gustaría traer este tema en cualquier otro episodio. Y como siempre, gracias. Llegamos al fin de este tema. Le dejé un poquito de información sobre la infidelidad, que es importante que si te gusta este tema o quieres profundizar un poco más sobre este tema, nos puedas escribir a nuestro email de Mente Urbana Podcast, ¿cierto? Sí, Mente Urbana Podcast. A ese email, si no, se los voy a dejar por aquí. Confirmo y se los dejo por aquí. Entonces me pueden enviar cualquier pregunta atada al tema de infidelidades para entonces traerlo desde esa perspectiva. O sabes qué, me puedes enviar tu historia, que sería bien bueno traer historias desde el mundo, desde la infidelidad, para poder verlas y un poquito entender el mundo de ustedes también desde la infidelidad y el dolor. Así que será hasta aquí. Nos vemos en una próxima. No sin antes darle las gracias a la Meca, a OCR Medical Wellness, a nuestra clínica de terapia de pareja y familiar holística y de niños, así que allí los recibimos con los brazos abiertos. Y gracias como siempre por estar en este espacio en Mente Urbana Podcast, y recuerden que pueden regresar una y otra vez a este espacio. Cuantas veces necesites este episodio, dale play, regresa a él. Cuídense.